Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú les digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono, por favor apúntalo, llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. No te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Mi hermanita Yanira, pues quisiéramos antes de comenzar ya con su testimonio que nos dijera cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y pues cuánta familia, cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre es Yanira López Cajamarca, soy de acá de Bogotá, Colombia. Nosotros somos 6 hermanos conmigo, 4 mujeres y 2 hombres. En este momento, pues tengo 3 hijos y vivo con ellos. Pues ahora sí, mi hermanita Yadira, quisiéramos que nos platicara, que nos contara su vida, su niñez, su adolescencia. ¿Quién era nuestra hermana Yadira antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Qué tuvo que pasar para que usted llegara a los pies de Jesús? Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Bueno, a ver, desde que tengo memoria y uso de razón, más o menos a los 5 años de edad, yo vengo de una familia muy humilde de acá de Bogotá. Acá se manejan los estratos, estrato 0, 1, 2, hasta el 6. Entonces el 0 es el más pobre, el 1 ya pobre y 2 va subiendo los estratos, el 6 son las personas más ricas, de más economía acá en Bogotá, Colombia. Yo crecí con mi papá, mi mamá, mis hermanos, como les dije, somos 6 hermanos. Y pues mi papito y mi mamita, personitas que no tuvieron estudio, no tuvieron ninguna posición social ni nada. Entonces, mi padre fue un hombre que trabajaba viajando siempre. Él siempre viajaba fuera de Bogotá. Y el error de mi papá es que era alcohólico y mujeriego. Mi mamita, una mujer que trabajaba en restaurantes lavando loza o arreglando casas de familia. Ella madrugaba desde muy temprano y volvía muy tarde de la noche. Entonces, por lo consiguiente, no había un papá, no había una mamá presente en el día. La que pasaba a cuidarnos era mi hermana mayor, una niña de 12 años al cargo de niños de 9, 8, 7, 4 añitos, 3 años. Ella era la que nos educaba. Entonces, vivíamos en una casa de inquilinato. En este inquilinato habían más niños, más familias viviendo. Y de mis recuerdos, el dueño de la casa era un hombre adulto, ya unos 55 años de edad. Yo me recuerdo que él salía y cogía a los niños como jugando al gato y al ratón. Y cuando me lograba coger a mí, me subía a un lavadero, me bajaba mi ropa interior y abusaba sexualmente de mí. De ahí me convierto en una niña muy rebelde, mentirosa. Yo me volví en una niña ya de 5 o 6 años. Yo era muy mañosa conmigo mismo, me estimulaba yo misma. Pensamientos perversos por mi mente, ya una niña de esa edad. Y mi papá y mi mamá, pues siempre mi papá tomando, viajaba, mi mamá una mujer agresiva, grosera, ella le gustaba que le leyeran las cartas, el cigarrillo, iba a donde espiritistas a que le sanaran dolores, mi papá un hombre agresivo, mi padre una vez le pegó tan duro a mi mamá que le rompió una pierna delante de nosotros. Esa era la vida que yo de niña veía en mi hogar, en mi familia, en mi entorno. Entonces, como me convertí en una niña tan rebelde, ya empezó a correr por mi mente la idea de irme de mi casa.
Yo no me quería estar en mi casa porque peleábamos mucho entre hermanos. Nosotros empezó a existir el bullying, el llamado bullying, entre hermanos, apodos iban, apodos nos decíamos, nosotros nos golpeábamos, de la misma manera que mi papá le pegaba a mi mamá le pegaba a mi hermana mayor y mi hermana mayor nos pegaba a nosotros y nosotros nos pegábamos entre nosotros mismos. Nosotros nos agredíamos muy feo hasta sacarnos sangre, nos rompíamos la cabeza, nos decíamos muchas palabras entre nosotros, entre hermanos y empiezan a recetarle a esta niña, o sea, a mí, esas palabras de que usted no sirve para nada, usted es una inútil, usted es una fea, una gorda. Bueno, entonces ya empecé a huir de mi casa, yo me salía todo el día para la calle, para arriba, para abajo. Mi mamá en una ocasión me dio libertad de salirme para la calle porque me dijo, pues toca que se esté todo el día en la calle porque un día de estos llego y sus hermanos la matan. Pero yo no me daba cuenta en el momento que mi rebeldía hacía que mis hermanos también pues se defendieran, porque yo era una niña muy rebelde, muy agresiva, entonces pues eso producía que ellos también me golpearan a mí, pero en el momento yo era la mala, yo era la víctima de todo. Empiezo a crecer ya 8 años de edad, 9 años de edad. Mi papá y mi mamá compran un terreno por allá en las lomas de Bogotá, otro sitio de humildad. En ese sitio ya entro yo a estudiar, la niña rebelde, me devolvían del colegio, no quise estudiar, no serví para el estudio. Empiezo con mis compañeros ya a tomar licor, ya tomábamos licor. En este tiempo vendían acá la gasolina en pipetas de galones. Yo destapaba esos galones y con eso se cocinaba, pero yo esos galones aspiraba toda esa gasolina, cogía boxer, intentaba suicidarme, no sé por qué siempre. Desde muy niña yo pensaba en matarme, yo quería matarme, tomaba pastillas, bueno, hacía cualquier cantidad de cosas para poderme morir porque yo no quería vivir en esa familia. Ya a la edad más o menos de 9, 10 años conozco dos amiguitos en las mismas condiciones mías y cogimos todo para arriba y para abajo. Ellos ya me enseñan, empiezo a fumar marihuana, empiezo ya para arriba, nos quedábamos por la calle, como yo era tan mentirosa, yo le inventaba a mi mamá que si me dejaba quedar donde alguna amiga, una vecina, y mi mamita pues me daba permiso. Y yo, mentiras, yo me quedaba era por la calle tomando alcohol y consumiendo vicio, marihuana. Esa era mi vida. Una vez nosotros hacíamos como ranchos, cambuches por la calle. ¿Qué es un cambuche? Es lo que hace un joven en condición de calle. Hacíamos con cartones, con tablas, con cobijas, nos hacíamos una especie como de rincón para poder dormir, no sentir frío y si lloviera que no nos mojáramos. Eso acá se le llama un cambuche. Entonces nosotros provisionábamos esos ranchos para poder dormir en la calle y en una ocasión llegamos y nos habían tumbado ese rancho. Entonces uno de los niños me dijo, éramos tres, dos niños y yo, me dijo, pues vámonos para el cartucho. Entonces yo les dije, ¿qué es el cartucho? Dijo, allá vamos a llegar y nadie nos va a decir nada. El cartucho era aquí más o menos como un barrio donde se veía, donde usted encontraba todo lo que quisiera malo. Si usted necesitaba una bruja, allá la había. Si usted necesitaba un sicario, allá lo encontraba. Si usted necesitaba armas, granadas, todo lo que usted quisiera para mal, allá se encontraba. Usted podía dormir, así como ustedes están viendo la imagen ahí, usted podía consumir borracha, prostituirse por una papeleta de bazuco. Bazuco es droga que uno cuando ya está más avanzado en la droga, porque el camino de la droga
Empieza con un cigarrillo, con una copa de licor, pero eso es como una mecha que se va encendiendo y el diablo sabe a dónde lo va llevando uno y va avanzando uno de grados en droga. Ya fumé, empecé con el licor, empecé con el cigarrillo, luego la marihuana y hasta que llegué al bazuco que uno lo consume en pipa, ya la etapa final, donde totalmente uno llega a la indigencia, donde se degrada el ser humano. Llego yo al cartucho, esa es la calle, se llaman acá calles de pecado, ollas. Una olla es donde usted va y consigue cualquier cantidad de droga y usted la compra y la obtiene a bajo precio y puede consumirla ahí mismo. Ni la policía dice nada porque allá hay un empoderamiento que se hace lo que quiera. Vi matar por un fósforo, vi matar mucha gente, cosas muy malas, mamás matando a sus bebés porque lloraban y no las dejaban consumir. Se ve cualquier cantidad de mal donde el ser humano no vale nada, donde el ser humano simplemente es un instrumento para llevarles plata y para ellos obtener lo que ellos quieren del ser humano. Simplemente es como ese perro fiel que necesitan para que les haga favores y les traigan plata para ellos darse en la vida que necesitan. Llego al cartucho, allí me matan un amiguito mío, a él lo degollaron dentro del cartucho. Entonces, en ese momento, esa era mi familia. Vuelvo a mi casa, trato de retomar estudios, trato de coger o sea, de volver al entorno familiar, pero lastimosamente mi familia seguía igual. Yo llegaba, mis hermanos igual, pues nos agarrábamos, mi papá y mi mamá seguían en lo mismo, tomando, peleando, pegándose porque mi mamá también tomaba. Entonces yo sentía que era que mi familia me odiaba y que yo era y yo no debía de estar con ellos porque yo veía que cuando yo llegaba era que todos peleaban, era lo que yo pensaba. Por el alcohol de mi papá, nosotros nos tocó aguantar mucha hambre. Hubieron ocasiones donde nosotras nos tocaba sacar los ollejos de la papa. Cuando usted pela la papa, sale la cáscara y usted la bota. Nosotros sacábamos esos ollejos de la basura, los lavábamos y los fritábamos para poder comer algo porque era tanta el hambre que nosotros no teníamos que comer. Ya conozco unas amigas también que ellas reciclaban, reciclar acá, recoger la basura, ir a venderla a unos sitios y le dan a uno plata por el cartón, por la botella, por la bolsa. Y con ellas nos íbamos de casa en casa pidiendo comida, ropa, zapatos o una moneda. Me convertí en una limosna, yo pedía limosna por todas las calles. Una niña ya pidiendo limosnas para poder llevar para la casa un alimento. Me matan a mi amigo en el cartucho, entonces ya pues como volví a la casa, yo ya era una niña alcohólica, drogadicta, ya una niña de 10, más o menos de 12, 13 años. Eh, Le pedí permiso a mi mamá para salir a bailar y mi mamá me dijo que no, pero igual como yo hacía lo que yo quería, yo lo hice como por avisarle, salí, me fui sin permiso. Acá los bailaderos donde uno va a bailar y a tomar se llaman tabernas. En esta taberna se formó un problema muy grande y todo el mundo salió a correr, empezaron a disparar, bueno, era un problema. Entonces yo salgo a correr a la calle y cuatro hombres, yo tenía 13 años, cuatro hombres de la edad más o menos de 27 a 30 años me cogen de la mano y me dicen, venga, la ayudamos a correr porque de pronto la cogen y le pasa algo. Yo los cogí de la mano y seguí corriendo porque pensé que me iban a ayudar. Y corrimos hasta cuando pararon al frente de una casa, me entran hasta casa y eran como las 2 de la mañana y más o menos hasta las 6 de la mañana estos cuatro hombres abusaron sexualmente de mí. Me hicieron cualquier cantidad de aberraciones a una mujer, todo, cualquier cantidad de palabras degradantes que le pueden decir a una mujer. Y en la mañana me dieron para un pasaje y me mandaron para mi casa. Y yo llegué a mi casa es con la esperanza de encontrar a una amiga, a mi mamá, y le conté lo que me había pasado llorando. Y mi madre, pues en medio de su ignorancia,
me hizo un bebedizo por si había quedado embarazada, pues que abortara. De ahí empezó el bullying con mis hermanos, empezaron a gritarme, eso le pasó por borracha, eso le pasó por no portarse bien, empezaron a gritarme y a recordarme todos los días que a mí me habían violado, era por portarme mal y por, bueno, entonces yo dije, sí, pues eso pasa por uno portarse mal. Volví, cogí la calle, vuelvo otra vez al Cartucho, conozco unas amigas, conmigo éramos siete niñas, todas de 13, 14, 15, 17 años, y ya ellas me enseñan a robar, ya empiezo a jugar billar, yo aprendí a jugar billar y con eso nos sosteníamos. Nosotras comprábamos la comida, pagábamos el cambuche, como les dije, el cambuche es un espacio donde lo dejan a uno dormir y no lo molestan y le ponen a uno cartones y eso para que uno no se moje y no sienta frío. Esa era mi vida hasta que un día una de mis amiguitas, ella tenía marido, una niña de 14 años, tenía marido y era un joven de ahí de la calle del Cartucho. Este joven no andaba en buenos pasos, entonces él la amenazó que la iba a matar si no volvía con él porque ella se separó para juntarse con nosotras. Y un día no fuimos a bailar y ella se quedó y efectivamente en la mañana cuando llegamos ahí estaba tendida, la había matado y en la pared dejó un aviso y a ustedes también las voy a matar con una grosería. Ya había matado lo que más quería, pues que le costaba coger y matarnos a nosotras también. Vuelvo y me devuelvo para mi casa, pues porque me tocaba salirme de allá porque tenían problema. Vuelvo a mi casa, siempre quise retomar mis estudios, quise retomar mi vida como un ser humano normal, pero muchas veces pues los problemas de la casa era lo que no me dejaban. Ahí ya conozco al papá de mis hijos, un joven con la misma o peor problemática que yo, un joven que también había crecido en una casa pues con problemas. Empiezo a andar con Juanca, el papá de mis hijos se llama Juan Carlos, y ya con Juanca él me enseña a robar de otra forma, ya Juanca tomaba también, entonces nosotros ya para arriba y para abajo cometiendo fechorías, tomando, fumando. Y todo lo que le odié a mi mamá, porque yo odiaba a mi mamá porque se dejaba pegar de mi papá, yo odiaba a mi mamá porque se sentaba a tomar en una tienda con mi papá, yo odiaba todo, yo culpaba a mi mamá y le tenía rabia y odio. Y me tocó, empecé a vivir las mismas experiencias que le veía a mi mamá con Juanca. Yo andaba con los ojos negros porque Juanca me pegaba, yo quedé embarazada y mi primer bebé, él me lo mató de una paliza. Entonces empecé a vivir las mismas problemáticas de mi mamá, lo mismo que yo le critiqué, lo mismo que yo le renegaba, lo mismo que yo odiaba de ella, empecé a vivirlo yo misma también y a permitirlo. Entonces es darnos cuenta que muchas veces los hijos, aunque no digan nada, están mirando todas nuestras actitudes y que el hijo muchas veces es la persona que ve en su padre o en su madre. Ya con Juanca nos cogieron robando, caemos a la cárcel los dos, él en la cárcel de hombres y yo en la cárcel de mujeres. Y pues lastimosamente yo estuve 8 meses en la cárcel y nunca nadie me fue a visitar. Cuando yo salí en libertad, el único que estaba en la puerta era Juan Carlos, me estaba esperando el papá de mis hijos. Entonces yo lo perdoné, volví con él y empezamos a seguir la misma vida, ya con Juanca viviéndole cárceles, hospitales, viviendo por la calle, pidiendo limosna. Mi basura preferida era la de las panaderías porque salían bizcochos, pues dañados, pero a mí me encantan mucho los bizcochos, los ponqués, las mil hojas. Recogiendo la basura que botan en comida en los postes, mojándonos toda una noche, aguantando frío, aguantando hambre. Esa era la vida que yo vivía con este hombre. Quedo embarazada de mi niño, otro bebé nuevamente. Y pues mis embarazos los viví en la calle, ya una mujer totalmente adicta, drogadicta, alcohólica. Tuve mi primer hijo,
y a los 4 meses de edad de nacido se lo dejé a mi mamá porque en el momento mi Dios era el vicio, mi Dios era el papá de mis hijos y el niño en ese momento pues para mí era un estorbo. Fui, se lo dejé a mi mamá con 4 meses de nacido. Vuelvo y quedo embarazada, tengo mi niña y a la niña la cargué más o menos 8 meses o un año, sino que un día en una olla yo estaba consumiendo droga. Olla acá se le llama a las casas donde expenden droga. Estaba yo consumiendo droga y me iban a matar porque tenía la niña. Y el Señor lo único que me dijo, si yo mañana vengo y la veo con esa niña, le quito esa niña, la llevo al bienestar familiar y la mato a usted. Esa noche decidí, fui y se la dejé también a mi mamá. Entonces ya eran 2 niños que mi mamá tenía. Vuelvo y quedo embarazada. Y a mi tercera niña apenas nació a los 2 meses de edad. Fui, le dije a una vecina que si me la cuidaba, que yo le iba a pagar. Y ella me dijo que sí, y me cuidó la niña y yo no volví más. Esta señora también había acabado de tener un bebé, entonces como estaba lactando el bebé de ella, me lactó la mía y me crió mi hija. Sigue mi vida con Juanca. Tomé la decisión, apenas nació mi tercera niña, al mes de nacida, me alejé totalmente de Juan Carlos, me cansé de sus maltratos físicos y verbales, me cansé de todos los maltratos que él me daba porque él me pegaba por todo y me fui sola, me fui a vivir al Cartucho sola con una amiga y me induzco al mundo de la prostitución. Dentro del mundo de la prostitución, allí me junté con una banda de escopolaminadores. Los escopolaminadores son una banda, son hombres que consiguen mujeres como carnada y en las tabernas donde se baila y se toma normal, les da uno un bebedizo para que ellos se duerman y se les roba pues las cuentas bancarias y todo. Yo me convierto en una mujer de estas, tuve un problema con esta banda y pues me tocó huir de ellos porque también me iban a matar. Vuelvo al Cartucho y empieza a vivir en mí una depresión, tuve 3 sobredosis. Las sobredosis de droga son horribles porque queda uno en unas condiciones totalmente degradables, esa depresión, yo era una mujer totalmente depresiva, acomplejada. Empiezo, de un momento a otro me empezó a entrar el arrepentimiento. Yo llevaba mucho tiempo sin ir a mi casa ya, sin ver a mis hijos, totalmente alejada y totalmente entregada al vicio, al alcohol. Yo ya vendía mi cuerpo por una papeleta de bazuco, mi vida no valía nada, yo me levantaba y no sabía si me iba a acostar. Llega un momento donde el ser humano no vale nada. Y así es como lo quiere ver a uno el demonio, totalmente como comiendo comida de cerdos. Em, ya empiezo a sentir en mí una tristeza grande, un anhelo de ser mamá. Yo extrañaba a mis hijos, quería tener una familia, lloraba mucho, andaba muy deprimida, empecé a enfermarme. Y un día me levanté, para el drogadicto el día es la noche y la noche es el día. Me levanté temprano, eran las 3 de la tarde y me levanté inquieta. Ese día me levanté muy inquieta y fui a un restaurante acá en Bogotá donde comen, hay unos hospitales y en los hospitales donde comen los doctores, las meseras recogían todas las sobras de comida de los platos y los echaban en unas vasijas. Nosotros vamos con una bolsa y nos dan una porción de comida que son los sobrados de los doctores. Para nosotros eso es un buffet porque le dan a uno pedazos de carne, sale pollo, papita a la francesa y también le dan las gaseosas que ellos comenzaron un poquito y le entregan a uno casi media gaseosa. Entonces para uno eso es rico. Ese día comí
y me fui un poco inquieta caminando y acá en Bogotá, en Colombia, en el centro de Bogotá, da la casualidad que más o menos cada 2 cuadras hay una iglesia. Yo ese día, como era temprano y yo comenzaba mi ritmo de vida más o menos a las 7 de la noche, entonces ya eran como las 4 de la tarde. Me fui caminando y me dio por entrar a una iglesia. Yo dentro a esta iglesia y me quedé, había Eucaristía, pero en el momento pues yo no sabía ni qué era una Eucaristía, no puse atención, el padre estaba hablando allá, la gente allá, y había era una imagen de la Virgen María. Y yo me paré frente a esa imagen y me quedé mirándola fijamente y empecé a hablarle. Todo lo que yo le hablaba me lo imaginaba como una película en mi mente. Y yo le dije, usted es la mamá de Jesús. Enséñeme a ser mamá, yo quiero ser mamá. Y empecé a soñar, empecé a imaginarme, yo le dije, yo quiero levantarme con mis hijos, yo quiero colocarles el pañal, yo quiero ver si están enfermos, yo quiero llevarlos al jardín, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero abrazarlos, decirles que los amo, yo quiero sentir una familia y usted me puede ayudar, usted es mamá. Ese día lloré, lloraba y lloraba, yo no sé por qué lloraba tanto y le suplicaba que me ayudara a ser mamá, que yo quería ser mamá. Me fui, ese día me fui normal, pasaron más o menos 15 días que yo hablé con ella y a los 15 días en la residencia donde yo vivía, es una casa donde alquilan habitaciones y esas habitaciones también uno compra droga y puede consumirla ahí mismo. Yo hacía mandados en esa casa y cobraba 1.000 pesos por mandado o cobraba una papeleta de bazuco. Mi vida valía 1.000 pesos porque yo salía a cualquier hora de la noche y no me importaba exponer mi vida porque yo salía a comprarles aguardiente o si no les gustaba el vicio de ahí, yo iba y lo conseguía en otro lado, no me importaba. A los 15 días de haber hablado con la Virgen María, hubo un problema en esta residencia, se perdió una bolsa con 100 papeletas de bazuco. Eso es algo muy grave, esto es gravísimo, gravísimo en una olla, en un lugar donde venden droga. Y me echaron la culpa a mí. La persona, no sé si habrá sido ese muchacho, pero él dijo, yo no fui, fue esa chiquita que está allá. Me señaló a mí. En estas casas cuando uno comete una falta, no es como el papá le pega a su mamá, le da juguete, le da correa. Acá cogen cuchillos, lo matan a uno, lo pican y lo sacan en bolsas. El ser humano no vale nada. Yo les dije más antes que yo vi matar por un fósforo. Yo vi muchas mujeres abortar a sus hijos, vi muchas mujeres vender a sus hijos chiquiticas, las vendían por una papeleta de bazuco, vendían niñas de 3, 4, 5 años para que tuvieran relaciones con hombres por una papeleta de bazuco. Como les dije, aquí el grado de maldad no se mide, sino simplemente se hace. Ese día me iban a picar, ya tenían las bolsas listas y los cuchillos listos. Y entra mi compañera de cuarto y me dice flaca, porque yo era talla 4. Me dijo, flaca, váyase de aquí. Entonces yo la miré y yo le dije, pero yo no fui. Y me dijo, váyase de aquí. Yo salí corriendo y mi amiga cogió a la muchacha que me iban a hacer el mal. Y yo salí corriendo. Estas puertas de estas residencias tienen chapas, tienen candados. Y yo fui, esas puertas estaban abiertas. Esas puertas no fueron impedimento para yo salir corriendo de allí y me siento unas cuadras más para abajo, como unas 8 cuadras abajo, y me senté a llorar. Eso fue más o menos a las 6 de la mañana. Yo duré hasta las 12 del día llorando porque se había acabado mi vida, porque se había acabado mi mundo, porque tenía que salir de ese lugar donde yo tanto, esa era mi familia, esa era mi vida y yo para dónde iba a coger. Pero se me olvidaba que 15 días antes había estado llorando y clamándole a la Virgen que me sacara de ahí.
Yo ese día le dije a la Virgen, ayúdeme porque este vicio me gusta mucho, este vicio me ganó, esto es mi vida, pero ese día se me había olvidado que yo le había pedido eso a la Virgen. Vuelvo a mi barrio, no tenía para dónde más coger y cuando llego al barrio me encuentro con mi hermano. Resulta que cuando yo me fui, yo dejé, mi hermano quedó un hombre drogadicto de pelo largo, era un metalero, un satánico. Y cuando llego encuentro un hombre totalmente distinto porque como les dije, yo me perdía años. Cuando llego encuentro un joven peluqueado, una cara como reluciente, no se le veía esa maldad en la cara, y me abraza y me dice gorda, porque a mí siempre me dijeron gorda, me dijo gordita, lloré mucho por usted, y yo lo miraba y yo dije, este chino está loco, pues yo siempre que llegaba a mi barrio llegaba a la tomada. Yo dije, ¿y este qué le pasó? ¿Se la fumó verde o qué? Porque yo hablaba así en esos momentos. Y mi hermano me decía que tenía que cambiar, que por esos niños, que no sé qué, y yo, bueno, sí, yo voy a ver, yo quiero cambiar y todo. Mi hermano me empieza a invitar a grupos de oración, me empieza a llevar, a hablarme, pero había un problema, yo con mi familia no podía vivir, el problema todavía lo tenía yo. Entonces, que mi hermano pues hubiera encontrado los caminos de Dios era una cosa, pero mi papá, mi mamá y mis hermanos todavía no. Entonces, ese problema estaba ahí. Yo empecé a ir a los grupos de oración, me enamoro del Santo Rosario. Allá me enseñaron a orar el Santo Rosario y mi hermano me cuenta que él empezó a ofrecer Eucaristía y Santo Rosario por mi diario para que el Señor me trajera a los pies de él y que no lo hiciera por mí, sino por mis hijos, porque mis hijos me necesitaban mucho. Me enamoro del Santo Rosario y empiezo a orar el Santo Rosario y a pedirle a la Virgencita que me ayudara. Ya empecé a hablarle ya más confianza porque caí en cuenta que si yo le había hablado que me sacara de allá y me sacó, pues yo ya iba a empezar a pedirle cosas que necesitaba. Entonces yo le dije que me ayudara a calmar esa adicción, que yo tenía que dejar esa droga porque esa droga no me iba a dejar avanzar para ningún lado. Y efectivamente la Virgencita se me quitó la adicción. Yo de un momento a otro dejé de fumar. No fue de la noche a la mañana, esto no es fácil, esto es como ya como coger uno carácter y decidir que de la misma manera que me metí en la droga, así mismo tengo la posibilidad de salir y de decir no. De la misma manera que yo decía sí, yo podía decir que no. Empiezo ya a ir más a un grupo de oración, me empiezan a enseñar que yo valía mucho, que yo era muy hermosa para el Señor, que yo era importante, me empiezan a enseñar valores y a resetear cosas nuevas en mi mente y a descubrir valores y características que yo tenía que nunca en la vida yo las desarrollé, pero para el mal y para el pecado. Y allí me empiezan a hablar de cosas tan distintas, ya empieza a cambiar mi dialecto, empiezo a cambiar mi forma de mirar, de pensar, de hablar, de vestir. El Señor dice aquí que todo lo hago nuevo y verdaderamente Él me hizo totalmente nueva. Él me devolvió mi dignidad como persona y como mujer, que no tengo que tener una persona a mi lado para poder salir adelante. Yo todo esto no tenía pelo, porque cuando yo me drogaba, yo sentía animales en mi cabeza y yo me los arrancaba y lo que hacía era arrancarme el cabello. Y entonces todo esto no era pelo y vea, el Señor me devolvió hasta el cabello, me devolvió la alegría, la sonrisa, me cambia mi manera de todo. Había ese problema con mi familia, entonces ya yo en oración le empiezo a decir al Señor, bueno, yo quiero cambiar y quiero volver a vivir con mis hijos, pero yo no tengo dónde vivir con mis hijos. Y yo pensaba que la felicidad de una persona era con un marido, con un hombre, con un ser humano, o sea, muchas mujeres obvio que tienen matrimonios muy hermosos, pero también hay que pensar que si es permitido por el Señor bien y si no, pues también uno solo no necesita. Desde que uno está enamorado de Cristo no hay necesidad de otra persona. Le dije yo al Señor, porque al principio uno como que
le exige a Dios. Al principio uno entra como en una ignorancia de que uno cree que le está haciendo es un favor a Dios y es mentira porque es el Señor el que le está haciendo un favor a uno. Yo le digo al Señor como exigiéndole, bueno, yo necesito una persona para que me mantenga, que yo pueda vivir en un hogar con mis hijos y volver a mi vida normal. Pues conozco una persona, pero porque yo la busqué, más nunca le dije al Señor, búsquemela usted, tráigamela usted. Lo que uno a veces no tiene en cuenta es que desde que uno dé un paso de la mano de Dios, nunca se va a equivocar. Muchas veces nosotros le pedimos, no le pedimos al Señor ni colocamos nuestros propósitos en las manos de Él y por eso es que a veces nos equivocamos tanto. Conozco este hombre, ningún momento lo puse en oración y le dije, Señor, este sí es el hombre que usted quiere para mí, este sí es el hombre con el que yo debo formar un hogar. No, lo hice a la ciega, me fui a vivir con él, me fui a vivir con mis hijos, recuperé mis hijos, mi mamá me los entregó, la vecina me entregó la niña. Yo recupero mi vida y empiezo a caminar de la mano de Dios y empiezo a cumplir todo ese sueño que yo quería hacer con mis hijos. Yo ya los llevaba al colegio, ya una mujer de hogar, pero empiezo a idolatrar a este hombre. Ya mi vida no era Dios, sino yo estaba colocando todos mis ojos en este hombre. Ya este hombre empezó también a maltratarme, a pegarme, entonces, pero seguí yendo al grupo de oración, cambia mi método de oración también, ya empiezo a ayunar porque el Señor mismo lo dice, hay demonios que solo salen con ayuno y oración y la verdad pues yo llegué a tocar el mundo muy oscuro, yo era la lujuria caminando, drogadicta, alcohólica, ladrona, mis pensamientos era lo más impuro que había. Entonces ya empecé a ayunar, más oración, empecé a conocer de la Eucaristía. Resulta que este hombre, ya yo sentía pena con Dios de vivir en unión libre y nos casamos. Duré 7 años viviendo con él en unión libre y 7 años viviendo en matrimonio. Viví 14 años con este hombre. Empiezo ya a poner mi matrimonio en oración después de 14 años. Vea lo que uno, los errores que puede evitar si uno colocara de primeras las cosas a Dios. Empiezo a colocar mi matrimonio en las manos de Dios y pues el Señor inmediatamente me muestra, me doy cuenta y mis hijitas me cuentan que este hombre las estaba abusando sexualmente. Cuando las niñas me contaron esto, inmediatamente saqué a este hombre de mi vida. Fue un golpe duro porque fueron 14 años de matrimonio. Darme cuenta que mis hijas estaban viviendo las mismas experiencias que yo, que estaban arrastrando las mismas cadenas. Pero ahorita para la gloria de Dios el Señor todo lo hace y vivo sola con mis hijitos. Ya ese matrimonio se acabó totalmente y viviendo en oración y para que mis hijas también sanen ese dolor también, todo lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que vivir. Pues ahorita para la gloria de Dios vamos a ir de la mano de Dios y pues no sé, el Señor me venía como preparando para ese golpe porque yo ya llevaba 2 años trabajando en la pastoral penitenciaria. Yo pertenezco acá a la pastoral penitenciaria y preciso el patio que a mí me toca es el patio de los abusadores sexuales. Entonces, pues el Señor sabe para qué le permite a uno esa universidad. Yo era una persona que decía que yo no servía para nada, yo nunca estudié nada, yo nunca hice nada en la vida, que con qué me iba a defender yo en el mundo, pero me doy cuenta que el Señor me permitió vivir la universidad de la vida, vivir experiencias propias y que puedo, como así mismo entro a una cárcel o bien sea de mujeres,
o a un prostíbulo y les puedo decir a ellas que sí se puede, que sí podemos salir, que a pesar de que haya sido abusada sexualmente o que haya vivido lo que haya vivido, se puede levantar con dignidad, levantar la cara y seguir para adelante. Que si el Señor nos permitió vivir algo en carne propia es porque ese va a ser el instrumento para que usted le pueda ser útil al Señor más adelante. Nada pasa porque sí, el Señor va por delante de todo. Entonces es dejar, yo le quisiera decir a las mujeres que han sido abusadas sexualmente, porque no solo esas violaciones, yo viví muchas violaciones, yo era una esponjita para que me abusaran sexualmente, pero yo ya empecé a verlo como algo como tan natural, como que esa es la vida y eso nos toca. Cuando mi niña menor me contó que su papá, porque ellos le decían papá, me dijo, mamá, mi papá me tocó mis partes íntimas. Yo inmediatamente me acordé de una vez que yo le dije a mi mamá, le dije, mamita, mire que mi tío estaba intentando abusar de mí. Y mi mamá me dijo, mamita, no vaya a decir nada porque se forma un problema bien grande. Yo miré a mi mamá y de pronto ella sintió vergüenza y cuántas mamás se callan eso, pero no se dan cuenta que le destruyen totalmente la vida a su hijo o a su hija. Muchas mamás saben que sus papás o sus padrastros están abusando sexualmente de sus hijos, pero como es el hombre que me mantiene, porque él es el que da para el diario, él es el que paga la renta, estamos permitiendo esos abusos sexuales en nuestras familias. Y mujeres, eso no es así porque le destruimos totalmente la vida a un joven o a una niña que está empezando a nacer. Cuando mi niña me contó inmediatamente, me dolió en el alma porque era perder un hogar de 14 años, pero tenía que ser realista, que ese hombre a mí nunca me había amado. Si verdaderamente me hubiera amado, no hubiera hecho lo que hubiera hecho con mis niñas. Tenía que despertar hacia realidad y ya les había robado una infancia a mis hijos. Yo no les iba a robar la juventud, la adolescencia a mis hijas. Entonces inmediatamente corté con esa relación. No era ni la única ni la primera mujer que iba a vivir con 3 hijos sola en la vida. Y desde ahí fue donde me empecé a aferrar más a Dios y a creer más en el Señor. Yo le dije, bueno, Señor, ya quedé totalmente sola y disponible para que haga lo que quiera conmigo, se lo dije al Señor, pero necesito que me ayude con estos muchachos, necesito que mis hijas sanen también su corazón y empiecen una nueva vida. Ahorita para la gloria de Dios, mi hijo grande, él es becado por la universidad, es un joven muy pilo. La niña mediana quiere estudiar, ella ahorita va a entrar a estudiar en la universidad para profesora en niños adolescentes abusados sexualmente. O sea que el Señor no todo lo hizo en vano. Mi hija tuvo que vivir ese dolor para poder entender también que ahorita ella puede ayudar a muchos niños a salir de las situaciones. Mis hijos ya tienen 20, 23 y 24 años. Entonces ya es una vida que llevamos en el caminar de Dios y ahorita pues sirviéndole al Señor. Yo ahorita tengo una casa que se llama Casa de Misericordia. Yo les preparo un alimento de comida a los hombres de la calle que estuvieron en las mismas condiciones que yo alguna vez estuve. Yo les hago una comida, los dejo bañar, les damos ropa con mi hermano, mi familia. Les damos como esa familia que ellos nunca han tenido, como ese abrazo, como esa escucha. Cuando necesitan un consejo también los aconsejamos. Les hablamos desde nuestra propia experiencia, porque es que es muy fácil dar un consejo cuando usted no ha estado en los zapatos de otra persona, pero decirle, hombre, yo estuve en la misma posición que usted o peor y se puede salir. Y les recomendamos mucho al Señor, les hablamos de Dios, de la Virgen María, del Santo Rosario. Ahí estamos batallando y luchando para la gloria de Dios y sirviendo también en la cárcel La Picota. Yo pertenezco a la pastoral penitenciaria. Esa es mi vida. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir. Le doy gracias por un nuevo despertar, hasta por una cama que tengo, porque duré 14 años durmiendo en cartones y en el suelo.
Son cosas que a veces nosotros nos levantamos y los vemos tan mínimas, pero somos afortunados y es tanto el amor que el Señor nos tiene que nos da un techo y una comida cuando hay muchas personitas que duermen en el piso. Hay muchas personitas que pasan todo un día sin probar un alimento. Entonces, si usted en este momento es de esas personitas que se siente no querida por Dios, mire lo que tenga a su alrededor y dése cuenta que el Señor los ama mucho. El hecho nomás de que tenga un techo, una comida, esa es presencia de Dios para mí. Y si no se dan cuenta, el Señor está más cerca que lejos de nosotros.